El propósito de Dios es que la iglesia salga, que la iglesia gane alma, que la iglesia cumpla el propósito del mandato de Dios. No que la iglesia esté encerrada, no que la iglesia termine allí, no que el servir al Señor termina el día domingo a las 2:30, 3 de la tarde, no que el servir al Señor termina en la tarde a las 8:30, 9 de la noche. El servir al Señor es de continuo, es diario. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en usted misericordia, porque Dios hizo por usted misericordia, y por eso Dios le ha traído, por eso Dios le está preparando. No mirando la condición. Muchas veces cuando uno llega acá a la iglesia uno dice, pucha, pero es que yo soy tan tímido, yo soy así. No, el Señor lo tiene para otra cosa. Amén. El Señor lo trajo con un propósito. Amén. El Señor lo trajo para que usted sirva, para que usted sirva. Mire, es el testimonio de muchos, de muchos. Yo precisamente siempre hablo esto y digo, y los que me conocen lo saben. Yo cuando no estoy aquí, yo soy tímido. A mí me cuesta mucho hablar otros temas. No tengo muchos amigos porque soy poco comunicativo. Pero cuando hablamos del Señor es distinto. Porque Dios pone el anhelo, Dios pone la gracia. Yo no sé lo que Dios ha visto en cada uno de nosotros. Pero si Dios lo tiene aquí es porque para Él usted es útil. Porque para Él usted es útil. Quizás no somos los mejores, pero para Él usted es útil. Porque Él ha visto en usted un corazón dispuesto, porque Él ha visto en usted un corazón tratable. Amén. Tratable, un corazón que se trate. ¿Sabe cuánto cuesta que Dios trate nuestro corazón? ¿Cuánto cuesta que Dios pueda ponernos a nosotros en alineamiento con el propósito que Él tiene con nosotros años? Y Dios ahora está trayendo gente distinta, gente con un corazón distinto, gente que está más dispuesta, gente que está más dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y ese es el propósito. No gente rebelde como fui yo, como muchos otros hermanos, gente que por mucho tiempo hemos estado acá y quizás ya no deberíamos estar haciendo la voluntad de Dios. Porque yo sé que a muchos de nosotros Dios le ha puesto una palabra. Yo sé que usted sabe lo que Dios espera de usted. Yo sé que usted sabe para qué Dios le llamó. Amén. Pero muchas veces nos damos vuelta aquí, nos enredamos, parte de religiosidad, parte de tosudez, parte de yo, parte de mí. Y Dios tiene que romper con todo eso para que podamos ser hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y ese es el propósito que Dios está haciendo en este tiempo con su iglesia. Dios está preparando un pueblo distinto. Y también Dios nos está juntando con un pueblo distinto. Amén. Hemos conocido siervos de otras congregaciones que están con un corazón distinto. Gente humilde, gente sencilla, gente que está dispuesta a servir. Amén. Gente que no es de grandes salones, gente que no es de grandes templos quizás. No tienen 5.000, 6.000 personas, pero tienen un corazón rendido para el Señor. Amén. Tienen un corazón rendido para el Señor y están dispuestos a que Dios nos traiga. Amén. Amén. Siendo eso, vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Yo sé que es una palabra que quizá usted ha escuchado muchas veces, esperando que Dios nos hable. Lucas, ¿cuánto? Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. El buen samaritano. Amén. Yo sé que es una palabra que se ha predicado muchas veces. Y sé que Dios tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. La palabra el Señor no envía una palabra simplemente porque sí, sino que la palabra siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Amén. Así que compartimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídate y cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. El Señor bendiga esta su palabra. Vamos a orar brevemente por él. Padre celestial, Padre glorioso, Señor, le bendecimos, Rey, le glorificamos en esta hora, Señor. Padre amado, Señor, hemos exhortado su palabra, Señor. Padre, ahora le pedimos, Señor, que usted sea, Señor, hablando, ministrando nuestros corazones. Padre amado, Señor, Glorioso Dios. usted sabe todas las cosas, Señor. Usted conoce, Señor, el corazón, Señor, mi corazón, el corazón de mis hermanos, Dios mío, Señor. Padre, usted sabe cuán necesitamos, mi Dios. Yo soy de usted, Dios. Hable a mi vida, ministre mi corazón, Dios mío, Señor. Primeramente a mí, Dios mío. Yo necesito, Señor, que usted me transforme, Señor. Yo necesito, Dios mío, Señor, conocer más de usted, más de su verdad, Señor. Conocer cuál es su propósito, cuál es su voluntad, Dios mío, Señor. Así, Dios mío, Señor, Padre, que mi vida, Señor, mengue, Señor, hasta lo más bajo, Dios mío, Señor, para que su nombre, Señor, sea levantado y glorificado en este día, Señor. Que usted y solamente usted, mi Dios, hable, Dios mío, Señor, a los espíritus, Señor. Hable, Dios mío, Señor, a los corazones de mis hermanos, Señor. Que sea su voluntad, Señor. Que sea su obra, Dios mío, Señor. Que sea su palabra, Señor. Que sea su ministración, Señor, lo que necesitamos, mi Dios, en este tiempo, Padre amado, Señor, para levantarnos, Señor. Padre amado, Señor, como cristianos, como hombres, como mujeres, Señor, de fe, Señor, Padre amado, Señor, hombres y mujeres de buena voluntad, mi Dios, Señor, hombres y mujeres, Señor, que tienen misericordia, Señor, Padre amado, no hombres y mujeres religiosos, Señor, que viven el día a día, Señor, que viven, Padre amado, Señor, no mirando hacia el lado, mi Dios, Señor, no mirando el dolor ajeno, Dios mío, Señor, sino que hombres y mujeres, Señor, conforme a su voluntad, Padre mío, Señor, se lo pedimos, Dios Santo, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Padre, todo lo que quiera levantarse, Señor, en esta hora, mi Dios, Señor, contra el fluir de su palabra, Padre amado, Señor, lo atamos, lo reprendemos, Señor, lo echamos fuera de este lugar porque no tiene ni arte ni parte, Señor, porque en esta casa, Señor, se adora el nombre de Cristo, Señor, en esta casa se levanta el nombre de Cristo, Señor, se exalta el nombre del Salvador, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor, y donde se pronuncia su nombre, Padre amado, Señor, los demonios tiemblan, los demonios huyen, Dios mío, Señor. Padre, porque hay victoria en su casa, Señor. Porque en su palabra hay vida, Señor. Y los vivos, Padre amado, le lavan y vienen a buscar su porción, Padre amado. En el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Padre, todo queda sujeto, Señor, a su soberanía, a su potestad, Dios mío, Señor. Háblenos, Dios mío, Señor. Háblenos, Padre amado, Señor. Que sea el anhelo de cada uno de mis hermanos, Señor. Que usted me hable, Señor. Recibir, Dios mío, lo que vino a buscar, Dios mío, Señor. Que no vengan por un ritualismo, Señor. Que no vengan por personas, Dios mío, Señor. Sino que vengan a buscar, Dios, lo que usted tiene para ellos, Señor. Lo que usted tiene en este día, papá. En el nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, mi Dios, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Como leíamos en el texto, según mi Biblia aparece el buen samaritano. Amén. Y habla un poco de esto,
maestros de la ley, cómo querían probar a Jesús. Cómo querían probar a Jesús, ¿cierto? Y le dicen, le hacen una consulta que el joven rico le hace, ¿cómo puedo alcanzar yo la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cierto? Y este maestro, como era la tradición de los judíos en ese tiempo, andaba trayendo este librito con la palabra, filactería, el librito este pequeño donde andaban trayendo la palabra, ciertos escritos que ellos tenían de la ley. Y en base a ese escrito le responde, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le responde, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y comienza a probarle nuevamente, tratando de justificarse, como dice, y Jesús le hace esta parábola, ¿amén? Que está en este Evangelio de Lucas. Y sabe, mientras yo buscaba esta palabra, que era como buscar la concordancia de lo que Dios me había entregado en la carta de Judas, que es una carta bien especial que ministra mucho en mi vida. Y aparecía este complemento. Y sabe que comencé a ver este Evangelio de Judas y tenía, este Evangelio del apóstol Lucas, y tenía varios anexos. Este Evangelio primero, el entender que este Evangelio de Lucas, el historiador, es el Evangelio que va a los gentiles, ¿cierto? Sí, amén. Incluso algunos lo llaman que es el Evangelio de los marginados. Y habla que dentro de los 4 evangelios, es el Evangelio que más hace hincapié en el tema de que Dios no discrimina a nadie. Y hace mención en esto porque es el Evangelio que más menciona la importancia de la mujer dentro del ministerio de Jesucristo. Menciones que no hacen los otros evangelios. Entonces hace mención en el tema de la Navidad, por ejemplo, en el tema del nacimiento, Mateo lo direcciona por José, y el Evangelio de Lucas lo ve por María. Menciona a Elizabeth, menciona a Ana, menciona a la mujer que ungió los pies de Jesús, ¿cierto? A Marta, María Magdalena, y el único texto donde menciona a Juana, a Susana y a otras mujeres que estaban al servicio del ministerio. Entonces, este Evangelio tiene especial hincapié en lo que es la misericordia de Dios. A Jesucristo como misericordioso, como Él se juntaba con los pobres, como Él llevaba el mensaje se reunía con prostitutas, se reunía con rameras, como Él no hacía discriminación de la gente, Él hacía misericordia de todos. Él no hacía acepción de personas. En el Evangelio de Mateo habla de Jesucristo y de muchos de ellos como el rabí. Lucas lo habla como el maestro. Amén. Para tener un alcance en el Evangelio a todos. El Evangelio abierto para todos, no había discriminación. No importaba si era judío, griego, rico ni pobre. El Evangelio de San Lucas quería alcanzarlo todo y él hacía especial hincapié en eso. Entonces comenzamos a ver este texto, ¿cierto? Y hace un ejemplo y menciona un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y yo veía un poco este tema de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Dice que Jerusalén estaba a 8.000 metros sobre el nivel del mar y Jericó a 400 bajo el nivel del mar. Y había
1200 metros en altura en 3 kilómetros. Entonces era un camino como muchas veces nosotros lo vemos en la costa, así entre roqueríos y esto, parte puerto del puerto, digamos, a la ciudad. Entonces era un lugar que era conocido por los asaltos. Era un lugar conocido porque se provocaban muchos robos en ese lugar, muchos asesinatos, y ese lugar era conocido en cierta medida como el lugar de la muerte o el lugar de sangre, porque había muchos asaltos, y Jesús hace mención a ese lugar porque era un lugar conocido para todos, ¿cierto? Lo usa como un ejemplo. Entonces dice que primero este hombre que aparece ahí en escena que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Y cayó en manos de los ladrones. Él tiene que haber sido alguien muy confiado para hacer ese descenso solo, porque conforme a lo que hablan un poco los estudios, dicen que ese viaje lo hacían en grupo, lo hacían en caravanas, precisamente para no exponerse a los asaltos, ¿cierto? Pero esta persona dice que iba solo y cayó en manos de estos malhechores que lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Entonces dice que cuando él estaba ahí aparece en escena un levita, ¿cierto? Primero un sacerdote. ¿Qué es lo que representa el sacerdote? ¿Cierto? El sacerdote representaba el sacerdocio de la ley. El sacerdocio de la ley. Entonces este sacerdote iba y dice que simplemente pasó de largo. ¿Por qué? Porque era alguien moribundo. La ley, conforme al libro en el libro de Números, el sacerdote no podía tocar a alguien que estuviera muerto. ¿Por qué? Porque iba a llevar maldición. Iba a llevar maldición al templo, iba a profanar, ¿cierto? Dice que después pasa un levita que lleva un poquito más cerca, pero también pasa de largo. Y finalmente aparece en escena esta persona que era el samaritano. Y claro, muchas veces se usa el término de samaritano para alguien que era de Samaria. Pero la verdad es que para los judíos el samaritano también se le llamaba a los herejes. También se le llamaba a los herejes, a alguien que no cumplía la ley. Por ejemplo, los fariseos en alguna ocasión en el Evangelio de Juan trataron a Jesús de samaritano. Samaritano, ¿por qué? Por hereje, ¿por qué? Por no cumplir la ley. Entonces, no necesariamente significaba que era de Samaria, sino que era alguien que que quizás no cumplía la ley, ¿cierto? ¿Qué es lo a dónde quiere llegar este mensaje del Señor? ¿Cierto? Este mensaje. Dice, cuando le pregunta, le dice, ¿quién hizo misericordia para el que estaba ahí? Claro. El samaritano. El samaritano hizo misericordia. ¿Por qué? Porque ese fue el que lo curó, ese fue el que lo tomó, el que lo restauró, el que lo sanó. Y no solamente eso, sino que dice que lo lleva al mesón, ¿cierto? Y en ese lugar lo tuvo ahí, lo tuvo restaurando, y cuando se va lo deja encargado. Le dice que lo cuiden y que todo lo demás que gastara cuando él volviera lo iba a retribuir. Lo que habla que este samaritano, igual, aunque le dijeran samaritano, tenía buen testimonio, ¿cierto? Porque posaba ahí y tenía los recursos para pagar y para tener crédito para cuando volviera a volver a pagar, ¿cierto? O sea, no era cualquier persona. Entonces, ¿qué no habla de esto? Este tema del samaritano, ¿cierto? Habla de la misericordia. Habla de la misericordia de Dios. Habla cómo Dios ha hecho misericordia de nosotros. Amén. Cómo Él ha hecho misericordia de nosotros, que un día nosotros estábamos casi muertos. Porque si hubiéramos estado muertos no habría oportunidad. Estábamos casi muertos. Estábamos heridos, ¿cierto? Nos habían robado todo. ¿Quién no había robado? Satanás no había robado todo. Satanás nos golpeó, algunos nos golpeó duro, ¿cierto? Nos despojó de todo, de muchas cosas nos despojó, ¿cierto? Y estábamos medio muertos, ¿cierto? Y viene el Señor y nos restaura, ¿cierto? Viene el Señor y nos cura nuestras heridas, nos sana y nos trae a este lugar. Nos trae aquí a la iglesia. Y un día el Señor va a volver y va a pagar. Va a pagar a aquel que nos ha estado cuidando, aquel que nos ha estado atendiendo, aquel, ¿cierto?, que nos ha estado guardando hasta este tiempo. Y ese algo es la iglesia. Pero sabe que dentro de la
iglesia del Señor se ha levantado mucho movimiento, y muchas veces la iglesia del Señor, a cada uno de nosotros con los que el Señor ha hecho misericordia, somos igual que ese sacerdote. Venimos a la iglesia y venimos ahí así como que no ha pasado nada. Nunca miramos para el lado, nunca vemos al que está necesitado al lado. Nuestra vida habla que nosotros somos iguales que ellos. No hablamos las buenas nuevas, no llevamos este mensaje a otro. No tenemos en nuestro corazón el servir. No tenemos en nuestro corazón el servir, el que Dios, así como Él hizo misericordia con nosotros, nosotros hagamos misericordia con otros. Esto no es algo solamente de este lugar, esto no es algo del día domingo. No basta con que nosotros estemos en este lugar, no basta con que nosotros estemos acá, que le adoremos, que levantemos las manos. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdote hacía lo mismo. El sacerdote servía en el templo, el sacerdote servía en la casa de Dios. El sacerdote servía en la casa de Dios, conocía la palabra, le cita la palabra del cual, ¿qué tengo que hacer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. Le cita la palabra, conocía la palabra igual que usted, igual que yo, pero no hizo lo correcto. No hizo lo correcto. La iglesia está llena de gente que conoce la palabra, pero no hace lo correcto. Amén. No hace lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a esto, nos hemos acostumbrado a este sistema religioso, a este sistema que estamos acomodaditos dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor. Nos acomodamos, por eso es que uno va a iglesias que van envejeciendo, gente adulta, jamás han salido a la calle, jamás le han hablado a nadie. ¿Por qué? Porque están ahí acomodados, encerrados. Iglesias donde no hay vida, iglesias donde no se adora. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere estar en ese lugar, no. Porque la iglesia no tiene vida, porque conoce la religión, conoce solamente religión, pero no hay vida. Porque la palabra tiene que ser vida en cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros vamos pasando, vemos a alguien que está ahí, ¿no? Alguien que está, a un alcohólico que está tirado en el piso y pasamos de largo. Huele mal. El pecado huele mal. Amén. Y Jesús, cuando vino a nuestras vidas, ¿cómo olía? Claro, amén. Yo olía pésimo. Claro, amén. Olía pésimo. Pero aún así el Señor hizo misericordia de mi vida. Amén. Aún así el Señor hizo misericordia de mi vida. ¿Sabe? Un día iba llegando a mi casa, y una hermana estaba ahí y me dice, no, quiero hablar contigo, no tengo nada que hablar contigo. Y me dice, no, pero el Señor te quiere decir algo. Si el Señor, que me diga. Y ese día yo olía pésimo. Pero la hermana me dijo, esa hermana un día me habló. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a alguien que huela pésimo? No me hable de su familia. Es fácil. Es fácil hablarle a los suyos. Claro. A los que usted no conoce. A esos que usted va pasando y están ahí. A esos que usted va pasando y están ahí. A eso hay que hacerle misericordia. Para eso nos llamó el Señor. No porque alguien nos manda, no porque el pastor ya va a hacer una campaña evangelística tal día, el 6 de... El 9 y 10 de mayo. 9 y 10 de mayo. Vamos a hacer una campaña evangelística, listo, todo allí a evangelizar aquí. No. Ahí estamos citados. Sí, amén. Ahí estamos citados. Esto es la vida diaria. A ese samaritano nadie lo mandó. Iba pasando por ahí. Iba pasando por ahí. ¿Cuántas veces nosotros vamos pasando por ahí? ¿Cuántas veces nosotros vamos pasando por ahí? ¿Quién es el samaritano para su vecino? ¿Quién es el buen samaritano para su vecino? ¿Quién es el buen samaritano para sus amigos? ¿Quién es el buen samaritano para sus compañeros de trabajo? ¿Quién es el buen samaritano para sus compañeros de colegio? ¿Quién es? ¿Usted? ¿Usted? ¿Yo? Nosotros somos, pero no lo hacemos. Dice que pasó el levita, pasó de cerca, lo miró y tampoco lo socorrió. ¿Por qué? El pueblo, los escogidos pasan de largo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Algo que nosotros vivimos en este tiempo. Que la iglesia ha perdido sensibilidad. La iglesia ha ido perdiendo el amor por las almas. La iglesia ha dejado de hacer misericordia. Una vez cuando tuvimos la bendición de estar en Costa Rica, me dieron una palabra para los pastores de Chile. Y la palabra decía que cuando fue el terremoto, el anterior,
Decía, llévenle esta palabra, se han preocupado tanto de conquistar el mundo que se han despreocupado de su propio país, se han olvidado de su país. Porque cuando fue el terremoto fue más la ayuda de afuera que de la iglesia evangélica. Porque ¿qué es lo que la iglesia hace? Lo primero que hace, asegurar la casa. Y los demás. Y los demás. Se nos olvida el ministerio de la piedad. Se ha olvidado el ministerio de la piedad. ¿Por qué? Porque hemos tomado la otra parte. Pues hemos tomado la otra parte de que la salvación es por gracia y no por obra, ¿cierto? Pero dice que la salvación es por gracia para hacer buenas obras. Se nos ha olvidado la parte de alimentar a los pobres, de las viudas, de sostener a la viuda, ¿cierto? Y lo miramos cómo lo hacen otros. Son muy pocos los ministerios que cumplen esa palabra, que caminan en esa palabra, son muy pocos. Son muy pocos. Muchas veces miramos y criticamos más al otro. Claro. Porque nosotros tenemos ese mirar, el Alberto Hurtado, no, esto, puro roban plata, siempre que roban, pero de algo sirve. ¿Cierto? De algo sirve lo que muchas veces debería estar haciendo la iglesia que sí tiene la revelación de la palabra, la iglesia que sí tiene al Señor, y la iglesia que tiene una palabra para que ellos sean restaurados y no sigan mendigando pan ahí, sino que reciban el pan de vida eterna, ese que trae, ese que sacia el hambre, ese que sacia la sed. Ese alimento no está allá, ese alimento lo tenemos nosotros. Ellos le dan el pan el día a día, y vuelven y siguen siendo igual, claro. Siguen en el mismo pecado, siguen en la misma podredumbre, siguen en la misma pobreza. ¿Por qué? Porque no han recibido el pan de verdad, el pan de vida. Ese pan que la iglesia evangélica, que los cristianos somos los que tenemos que entregar. Somos los que tenemos que entregar y lo guardamos. ¿Por qué? Porque la iglesia se encierra, se alimenta entre sí, se da vuelta, y la iglesia no cumple el propósito por el cual Dios nos comisiona. Si esto no tiene que ver con el lugar físico, esto es de continuo, no es algo de acá. Y el Señor eso es lo que está preparando. Una iglesia para este tiempo, una iglesia que tenga corazón, una iglesia que tenga vida, una iglesia sensible, una iglesia que se sienta por el otro, una iglesia que haga misericordia, que lleve la palabra por misericordia, no porque hoy, si no voy al pastor los días, llamarme por teléfono. Una iglesia que el hermano que quiera estar, o el hermano que lleve la palabra de vida, ¿sí? No porque vamos a andar ahí como predicó la pastora María, no es el propósito de que uno vaya predicando y la colita atrás, no es, sino que Dios le entregó a usted una palabra de vida. Una palabra de vida para este lugar, sí, para este lugar cuando estamos acá, pero también cuando usted está allá, cuando usted está en su casa. Porque usted es una obra de Dios, Nos reunimos en este lugar para adorar, para levantar el nombre de Dios como cuerpo, como unidad, pero usted en el lugar donde está, usted es una obra de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es el embajador. En su boca Dios ha puesto palabra de bendición. En su boca Dios ha puesto palabra de bendición. Si la palabra de Dios se cumple, dice que nosotros teníamos corazón de piedra y Él nos ha puesto corazón de carne. Entonces, ¿por qué no tenemos amor? ¿Por qué no tenemos amor por las vidas? ¿Por qué no tenemos ese amor? Una vez escuchaba al pastor Luis y hablaba la pastora Anita, daba ese testimonio, y la verdad es que yo lo veía como... Y ella le decía que el pastor Luis va a todos lados, pues si ustedes lo vieran, él va a todos lados, se multiplica, va a todos lados, él tiene que estar en todos lados. Entonces, una vez conversaba y le decía, pero ¿por qué tenés que ir a todos lados? Y él le decía, lo que pasa, amada mía, es que tú no amas las almas como tú no amas la obra como y sabe que ese es un sentir que él, claro, uno lo escucha así como, pero la verdad es que es una realidad. Es una realidad. Nosotros no amamos la vida. Nosotros no amamos la obra de Jesucristo como Él la amó. Nosotros no amamos la alma como Él la amó. Porque Él se entregó en esa cruz. Él se entregó en esa cruz, Él pagó un precio, ¿sabe? Y nosotros llegamos primero. Nosotros estamos en este lugar, nosotros hemos recibido la bendición, nuestros ojos han sido abiertos, hemos recibido la palabra.
Y nos quedamos ahí, nos quedamos ahí.